Muy bienvenidos nuevamente a la serie de estudio Fundamentos de la Fe. Alabado sea Dios que se puede transmitir este programa que predica la palabra de Dios. Es para mí un placer presentarle al pastor Raúl Lozano, director de comunicación de la Unión del Sur de México. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está esta noche? Muchas gracias, Pastor Dinsi. Estoy muy feliz, muy contento, junto con nuestros amigos asistentes en este bello programa evangelístico. Nos encontramos en Villahermosa, Tabasco, conocida como la Esmeralda del Sureste, una tierra pródiga, bendita de Dios, y estamos participando de un elevador programa espiritual aquí en el Centro Evangelístico Ceneva. Desde Ceneva estamos presentando estos temas, diferentes oradores. Cada orador, 7 temas. Ya hemos tenido 7 temas por el pastor Rubén Bullón y sigue con el pastor David Perusquía. Este es el 4º mensaje del pastor Perusquía. Esta ocasión tenemos el tema Creciendo en Cristo. ¿Qué le parece de ese tema, pastor? Me llama la atención porque es obvio que no es solo un comienzo, sino un desarrollo. En otras palabras, nuestra relación con Jesús no es solo un contacto único, sino que tiene un futuro más elevador, más glorioso, que se antoja, que se prolongue por la eternidad. Así es, y es un hecho en la naturaleza que lo que no crece, se muere. Así que para el cristiano es necesario seguir creciendo. ¿Amén? Amén. Amén. Tenemos una linda audiencia aquí y que cuando escuchan algo que es de alabanza a Dios, dicen un fuerte amén. Y yo me alegro mucho por eso, pastor. Así es. Bueno, queremos en este momento empezar con una oración y le vamos a pedir al pastor Lozano que nos dirija en oración. Claro que sí. Vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre Celestial, tú has sido muy misericordioso con nosotros. Nos has dado de tus bendiciones, no solo para suplir nuestras necesidades, sino incluso para cumplir nuestros deseos. Hemos apartado este tiempo, Señor, para conocerte mejor. Y queremos conocerte a través del estudio de tu palabra. Por lo tanto, te suplicamos envíes el Espíritu Santo, que Él sea nuestro instructor y maestro a través de la presentación de esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, gloria a Dios. Les vamos a pedir que nuevamente que preparen sus Biblias, sus bolígrafos, plumas, en algunos lugares llaman, y sus mentes para estudiar la palabra de Dios. En breve va a pasar el pastor David Perusquía, que también es capellán en Villahermosa, con el tema Creciendo en Cristo. Creciendo en Cristo. Pero antes de eso, queremos tomar un momento para una alabanza musical, una ofrenda a Dios musical. Y así que vamos a invitar al hermano Timoteo que nos acompañe en una música de alabanza a Dios. Timoteo Montealegre. El tema es Alcancé Salvación y lo acompaña en piano el doctor Bernal González. Los dejamos con esta linda alabanza a Dios y luego el pastor David Perusquía.
Amén. Tengan todos muy buenas noches. Les invitamos a que una vez más inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias por un día más que nos permites transcurrir en este planeta. Perdona nuestros pecados y que hoy escalemos un peldaño más de la escalera que va al cielo. Que en este lugar solamente quede la influencia de tus ángeles y de tu Santo Espíritu. Y al abrir la Santa Biblia, sabemos que no es cualquier libro y que hay una bendición especial para nosotros. Ayuda para que nos la llevemos completa en esta noche. Tú que eres el autor de la Biblia, te pedimos nos ilumines para entenderla y que también nos capacites para vivir conforme a ella. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es crecer en Cristo. Es una continuación, en cierto modo, de lo que vimos ayer, cuando hablamos de el llamado de Dios, el arrepentimiento, la fe que hay que ejercer para recibir el milagro de la regeneración. Y a manera de continuación vamos a ver este asunto de crecer en Cristo. Antes de ello quiero que leamos una hermosa comparación que la Biblia hace en el libro de Salmos capítulo 92. El Dios que yo conozco es un Dios de etapas, de progreso, de crecimiento. Las plantas primeramente semilla, luego germinan, luego crecen, florecen y dan frutos. Si se quedara nada más germinada la semilla, no habría ningún avance. Si un bebé al nacer se quedara del mismo tamaño, eso sería un fenómeno. El Dios a quien servimos a menudo en la naturaleza nos muestra este detalle del crecimiento. Y así como cuando tú naces, obligatoriamente tienes que crecer físicamente hablando, también cuando nacemos en Cristo, cuando experimentamos el milagro de la regeneración, tienes que entrar a un proceso de crecimiento, lo que la Biblia llama el proceso de santificación, que vamos a ver en un momento. Tienes que crecer, porque si no creces entonces te vas a quedar
siendo un enano espiritual. No sirve. Y vamos a ver en qué aspectos Dios quiere que tú crezcas, que nosotros crezcamos, hasta alcanzar el ideal, ser igualitos a Cristo Jesús. Suena alto y sublime, pero es que el Dios a quien servimos es de metas elevadas, de ideales enormes, y Él nos va a ayudar para lograrlo. Y en esta metáfora, a manera de introducción, vamos a ver el ideal grande que Dios tiene para su pueblo. Salmos capítulo 92. Este es un salmo que precisamente se canta en la tradición judía y desde los tiempos bíblicos en el día del Señor, un salmo para el sábado. Lo que aparece en el encabezado que dice cántico para el sábado es palabra de Dios. Los cantos quedaron a veces con el nombre del autor y el propósito por el cual se componía. Y en un salmo de sábado aparece esta hermosa declaración que dice en el verso 12: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificará, estará vigoroso, fuerte, para anunciar que el Señor es recto, que es mi roca y que en Él no hay injusticia. Qué hermosa figura de la palabra de Dios. Y lo compara con dos plantas hermosas, la palmera y el cedro. Vamos a mencionar algo acerca del cedro en este momento y después mencionaremos algo de la palmera. De este cedro se dice que puede crecer hasta 40 metros, un diámetro de 2.5 metros. Crece en grandes alturas, a 1000, 2000 metros sobre el nivel del mar. Y un detalle hermoso, puede florecer hasta por más de 1000 años. Su utilidad, los fenicios lo utilizaban para construir barcos comerciales, militares. Se utilizaba la madera de este árbol en los palacios, en los templos. La resina de este árbol era utilizada por los egipcios en el proceso de la momificación. Y aún el aserrín de esta madera se ha encontrado en las tumbas de los faraones. Tiene una fama de estar en muchos lugares. Pero me gusta cuando dice que su madera es tan durable que cuando se corta no se corrompe, aún después de cortada. Y se ha ganado la reputación de incorruptible. Y es el propósito de Dios, que cuando tú te bautizas ya no tengas más contacto con la corrupción. Te escondas en Cristo y que el mal ya no te afecte más, que ya no vuelvas al mismo terreno satánico donde fuiste contaminado por muchas cosas que causaron el llanto de Jesús muchas veces. Sé incorruptible como el cedro del Líbano. Y también vive en las alturas como el cedro del Líbano. Y la manera en que el cristiano vive en las alturas, dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así como los cedros viven en las alturas, tú eres llamado a ser un cristiano de altura. Despegar los ojos de lo terrenal, de lo mundanal, de lo pecaminoso y concentrarnos en las cosas celestiales que no se ven pero que son eternas, dice el apóstol Pablo. Pensando en este ideal elevado, vamos a ver 3 fases. Ayer bien pudimos haber dicho que lo que predicamos ayer es el inicio de la salvación. Lo que vamos a predicar hoy se le conoce como la continuación de la salvación. Y la podemos bosquejar en 3 partes: justificación, santificación y glorificación. Y de una manera sencilla vamos a leerlo en el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 es un pasaje hermoso. A veces los estudiosos de la palabra escriben libros de la justificación por la fe, tomos, ráfagas de textos y de argumentos,
para debatir acerca de la justificación por la fe. Pero vamos a hacer algo más sencillo. La palabra lo presenta de una manera sencilla, que es justificación por la fe. Y todos se lo van a aprender, hasta los niños. Dice Romanos capítulo 5, verso 1. Así pues, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es justificación por la fe? Estar en paz con Dios. Estabas condenado, pero ahora por la gracia de Jesús se te perdonó tu deuda. Fuiste limpiado, transformado. Estás en paz con Dios. Eso es estar a cuentas con Él. Eso es justificación por la fe. Y si ya fuiste absuelto, nunca más regreses al terreno donde estuviste mucho tiempo del lado de Satanás. En 1994 ocurrió un caso muy interesante en Estados Unidos, Los Ángeles. El jugador de fútbol americano llamado O.J. Simpson fue tomado preso porque era el principal sospechoso de haber asesinado a su esposa, Nicole Brown. Y a mí me admira todas las evidencias que habían en su contra. Evidencia número 1 que recuerdo: la misma noche del asesinato, él se cortó el dedo hasta el hueso y nunca pudo explicar cómo es que se cortó el dedo con un cuchillo hasta el hueso, porque fueron apuñaladas como mató a las personas, a su ex esposa y al nuevo novio de su esposa llamado Ronald Goldman. Fueron masacrados. Un charco de sangre corría por enfrente y una perrita avisó y lo vio el dueño de otro perro y avisaron a la policía. Esa era una evidencia. Otra evidencia: un vendedor de cuchillos de Los Ángeles atestiguaba que semanas antes O.J. Simpson había comprado un cuchillo igualito como el que se utilizó en estos asesinatos. Otra evidencia en su contra. Y tenían el recibo, tenían su firma. Otra señora dijo que en la noche del asesinato vieron su camioneta, una Bronco blanca, huir, acelerar del lugar del crimen, y lo vieron a él por allí. Esa misma noche él tenía un viaje a Chicago y el chofer de la limusín que lo estaba esperando en su casa dice que le hablaba y no salía. Y llegó más o menos después de que se calcula que se cometieron los asesinatos. También era una evidencia en su contra. Otra evidencia en su contra: encontraron un guante en la escena del crimen y el otro par del guante en su casa, empapado de sangre. Y él dijo que nunca había usado un par de guantes como esos, que estaban feos, y sacan un video donde, narrando un partido de fútbol, él tenía esos guantes. Otra evidencia en su contra: había una huella de zapato de la misma talla que él calzaba en la escena del crimen. Y cuando toman la impresión de la huella del zapato, le preguntan: ¿tú usaste una vez algún zapato como este? Nunca. Luego sacan una revista donde le tomaron una foto muchos años antes vistiendo ese tipo de zapatos, y para colmo dando el paso y se ve la suela del zapato y era la misma huella encontrada en la escena del crimen. Pero a pesar de todas estas evidencias, lo declaran inocente por algunos errores que cometieron de la parte acusadora, y los parientes de la víctima no se explican cómo lo declararon inocente, y estuvo libre 13 años. Pero ¿qué creen? Se volvió a meter en broncas, y ahora por algo hasta podría decir menor, robando en un hotel de Las Vegas a mano armada, lo acusaron de robo, de secuestro y otros 10, 11 cargos más, y lo refunden varios años en la cárcel. Ya la había librado y se volvió a meter en problemas. ¿Por qué les digo esto? Han pasado muchos aquí para el bautismo. Si ya vas a estar en paz con Dios cuando te bautices, si ya vas a ser declarado inocente, si ya no hay ninguna condenación para ti, no te vuelvas a las andadas en los terrenos de Satanás.
Si eras mujeriego y te bautizas y Dios te perdonó, ya no vayas otra vez ahí. Si le entrabas duro al alcohol, ya no vuelvas a ese terreno, porque quién sabe si regreses y te quedes para siempre como prisionero de Satanás. Si ya fuiste declarado inocente, justificado por la sangre de Cristo Jesús, lo voy a decir más claro, no te salgas de la iglesia. Ya te empezaste a salvar, síguete salvando hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Porque hay algunos que tienen esa práctica de bautizarse y salirse de la iglesia. Como que si Satanás los hubiera tratado muy bien. Estoy seguro que si pasas por un barrio donde te dieron una golpiza por una pandilla, nunca más volverías a pasar por ese barrio. Pero el ser humano es el único que conozco que es capaz de haber sido golpeado por Satanás, bautizarse y luego todavía le quedan ganas de regresar con su amante Satanás para que lo siga amasacrando. Masoquismo. Le encanta la mala vida. Si ya te vas a empezar a salvar cuando te bautices, ya estás en paz con Dios, quédate aquí. Como los cedros del Líbano, dice la palabra, en la presencia de Jehová para fructificar, para anunciar la justicia de Dios. Cuando estamos en paz con Dios hay una alegría muy hermosa. Ayer yo les conté cómo me bauticé en la ciudad de Los Ángeles y recuerdo cuando agarraba el autobús para ir a la iglesia. Ese era un camino muy bonito. Era una alegría muy bonita ir a la iglesia donde yo me había enamorado de Jesús. Es como cuando tienes un novio y lo vas a visitar, en el caso de las mujeres, y si es un novio que te gusta y lo quieres mucho, vas a sentir feliz el camino. O si tienes una novia que te gusta mucho y la vas a visitar, vas a sentir felicidad al recorrer ese camino. Algo como eso más se siente cuando Jesús te salva y vas a su casa para adorar. Quieres estar ahí como el endemoniado gadareno en las costillas de Jesús. Donde está Jesús, ahí quieres estar cuando ya estás en paz con Dios. Es una experiencia muy hermosa. Otra cosa que quiero compartir: Dios se encarga de dar evidencias. De por sí es una evidencia haberte salvado, haberte transformado. Pero por si fuera poco, te manda otras evidencias para animarte a seguir en el camino. Yo quiero compartirles algunas que creo que tienen que ver con ángeles de Dios. Y tal vez alguien no crea que son ángeles de Dios, pero cuando estemos en el cielo yo les voy a llamar y les voy a decir: ¿verdad que sí fuiste tú? A mi ángel delante de ustedes. En una ocasión íbamos a una campaña evangelística, iba a predicar el pastor Charles Brooks en Phoenix, Arizona, y se echó a perder el carro del hermano Ricardo. Y mientras esperábamos, yo quería llegar, no me quería perder ningún tema. Pasó un morenito en una ven, muy sonriente, muy amable, y entonces vi que tenía una Biblia a su lado, platicamos, y él me dejó un número de teléfono. Entonces me llevó hasta el lugar y nos despedimos. Pasado el tiempo, a mí se me ocurrió marcar ese número, y la sorpresa que yo me llevé fue cuando marqué el número. Él no sabía de dónde yo estaba llamando, yo nunca le di un número porque no tenía, y hablé de un número que era de casa de un hermano. Y antes de que yo hablara, él me dijo mi nombre: hola David. Y yo me espanté porque ni siquiera había hablado, ni siquiera había dicho: oye, gracias por el rayo o algo, nada. Y él supo mi nombre, y espantado le dije, casi como los de la Biblia: ¿cómo sabes mi nombre? Y él se sonrió, y yo colgué el teléfono de la impresión que me llevé. En otra ocasión había llegado el pastor Carlos Salomé predicando que era bueno levantarse temprano para orar. Yo vivía con otros compañeros que trabajábamos en la construcción,
y nadie quiso acompañarme para alabar a Dios en la mañana. Entonces lo hacía solito, cantaba, oraba, leía la Biblia. Trabajaba en la construcción, entraba a las 7 de la mañana, tenía que levantarme mucho más temprano porque era como 1 hora de viaje. Y un día en una sociedad de jóvenes, después mi vecina, que dormía, su cuarto con su esposo colindaba casi en el cuartito donde yo hacía los cultos en la mañana. Y ella me dijo algo tan bonito. Me dijo: hermano David, qué bonito cantan ustedes en la mañana. Y yo no entendía a qué se refería. Todas las mañanas yo escucho los coros cuando ustedes están cantando. Y escucho las cuerdas, las voces bien bonitas, las guitarras. Y ya luego yo caí en cuenta, pues mire, quiero decirle que no hay coros porque yo me levanto a cantar solito. Y no hay ninguna guitarra porque yo no toco ningún instrumento de cuerdas. Así que usted escuchó a los ángeles de Dios que me acompañan a cantar en las mañanas. Y cuando tú te vas a trabajar sin cantar, te pierdes la oportunidad de que los ángeles de Dios canten contigo. Todas esas evidencias Dios te las da, como cuando sacó al pueblo de Egipto, muchas evidencias en el camino para que siguieras creyendo, para que siguieras confiando en tu liberación. Que el que inició la buena obra la va a terminar porque Él lo prometió. Cuando estamos en paz con Dios, justificados, 2 cosas: ya no regreses para atrás. Y la otra, disfruta de esta aventura con Jesús. Disfruta de las evidencias de que Él te va a dar para que sepas que está contigo. Vamos a ver ahora la segunda parte de este tema. ¿Cómo dijimos que se iba a llamar? La santificación. Ahorita vimos algo que tiene que ver con la justificación, estar en paz con Dios. Ahora vamos a ver este proceso que en la Biblia se le llama así. Vamos a leer en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Verso 23. Dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A esto se le conoce como que tú entras en un proceso de santificación hasta el día en que Cristo venga. Otro pasaje famoso de la santificación, vamos a leerlo, está en Hebreos capítulo 12. Y luego haremos una pausa para comentar esto. Hebreos capítulo 12. Dice la palabra del Señor en el verso 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Es un requisito para el encuentro con Cristo Jesús. Seguir la paz y la santidad. Santidad quiere decir ausencia de mal. Cuando la Biblia dice que Dios es demasiado puro de ojos para ver el mal, es que no lo tolera, que es alérgico al pecado, que le da ganas de vomitar. En su esencia, Dios no tiene mancha de mal, no lo soporta. Y es el ideal que quiere ver en nosotros, ese nivel de santidad al grado de que un día tú llegues a decir: el pecado me da ganas de vomitar, soy alérgico al pecado. Tienes que aborrecerlo, tienes que tenerle asco. Y ese es un ideal sublime para alcanzarlo, porque normalmente en nosotros es todo lo contrario. Nos gusta el pecado, lo saboreamos, pero para eso fuiste transformado. Y ahora Él te pone este ideal: seguid la paz y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Tómalo en serio. Cuando decimos que Dios es santo, quiere decir que Él es intocable por el pecado. No lo tolera, no participa de Él en ningún sentido.
Y aquí es donde, cuando entramos a este proceso de santificación, vale mencionar cosas prácticas que Dios espera de ti. Y aquí vamos a volver a tomar prestado una figura del primer pasaje que leímos, ¿se acuerdan? ¿A qué se comparó al justo? Al cedro del Líbano, ¿y a qué más? A una palmera. Vamos a ver algunos datos de la palmera que se habla en la Biblia. Cuando vean la palabra palmera, normalmente tiene que ver con la palmera que da los frutos de los dátiles. Y tienen unas características muy hermosas. Por ejemplo, en cuanto a su crecimiento, se dice que siempre crece derechita y hacia arriba, hasta más de 30 metros, sus hojas de 6 y 8 pies de largo. A los 30 años llega a su vigor y se prepara para vivir otros 70 años. Sus raíces, ¿cómo se nutre para crecer? Sus raíces las clava en el fondo buscando el agua, y ahí está el secreto de su crecimiento. El agua a la cual llegan sus raíces, por eso puede estar en el desierto, donde no ves una gota de agua, pero ella clava sus raíces hasta el fondo, hasta buscar el agua, y se sostiene. Así también, cuando tú inicias el proceso de la santificación, Dios quiere que te profundices en todos los aspectos, que claves tus raíces profundamente en el estudio de la palabra de Dios, que no pase un día sin que bebas de la palabra de Dios. Ahí va a estar el secreto de tu crecimiento. Que no pase un día sin que ores. Ese va a ser el secreto de tu crecimiento, que te profundices en esas dos cosas. Y es casi imposible que una persona que lee la Biblia mucho, todos los días, y que ora mucho, no le dé ganas de compartirlo con otros. Profundízate en la experiencia de escudriñar las Escrituras, porque así es como crece nuestra fe, así es como crecemos en conocimiento de la voluntad de Dios, así crecemos en todos los aspectos. Profundízate en el estudio de la palabra y en la oración. Los chinos dicen que tú puedes lograr saltar muy alto, y dan la receta cómo hacerlo. Escarba un hueco en el patio de tu casa, un tantito así, y te metes y te pones a brincar hacia afuera del hueco todos los días, una semana, 2, un mes. Luego le escarbas otro poco y lo dejas más hondo y sigues brincando, sigues brincando. Le escapas otro poco y le dejas más hondo y sigues brincando afuera del hoyo. Llega el momento en que tú cabes completo adentro del hoyo y de un brinco vas a poder salir. Yo no les recomiendo que hagan ningún hueco, pero es una figura para que te profundices en la oración. Empieza con 5 minutos, auméntale otros 5, luego otros 5, y cuando te des cuenta vas a poder durar hasta 2 horas platicando con Jesús como si nada. A los jóvenes les digo, hay que chatear con Dios, así como ustedes chatean 1 hora con sus amigos. 2 horas, chatea con Dios como con un amigo. Está de moda mensajear, mensajea con Dios. Por medio de la oración nunca se te va a acabar el saldo y siempre va a haber señal donde quiera que estés. Otra característica de la palmera, su utilidad. La palmera de dátiles, se dice que los dátiles servían para pagar deudas y para pagar la renta. Servía como alimento. Se podría sacar jugo de dátiles. De las clases más selectas se podría extraer un tipo de miel de los dátiles. Sus hojas servían para los techos, como aquí en el sur podemos ver palapas o techos de guano. Servía también para los techos en aquel lugar. Su tronco para la construcción, también para combustible. También de su tronco se podrían hacer cuerdas. La palmera tiene una utilidad enorme. En tu proceso de santificación, apréndete esto: sé útil como la palmera. Ocúpate en algo útil todos los días,
Porque al estar ocupado en algo útil vas a cerrar las puertas para que entre el diablo en tu corazón. Utilidad. En el proceso de santificación, alguien dijo, santificación es el fiel cumplimiento de los deberes pequeños de la vida. Cumple la parte que te toca bien, lavar platos, hacer la cama. Todas esas tareas ayudan para la santificación. Ocuparse en algo siempre ha sido bonito para el cristiano. Escuché una vez el testimonio de ese futbolista mexicano famoso llamado Hugo Sánchez. Él decía que su mamá tenía el temor de que sus hijos se metieran a las drogas. Y como una salvaguarda para que sus hijos no se metieran porquerías en el cuerpo cuando fueran jóvenes, decidió meterles el deporte por todos lados. En la familia de Hugo todos eran deportistas, su papá, su mamá, su hermana gimnasta, un hermano portero, otro futbolista de campo, él futbolista, todos hacían deporte. Y date cuenta cómo la simple práctica de un deporte ayudó para cerrar la puerta a muchos vicios. Conocí una familia muy noble, de niños nobles que siempre trabajaban en la tienda de su papá. A veces les daban permiso para jugar, pero siempre desde la mañana estaban trabajando en la tiendita de su papá. Uno de ellos llegó a ser gerente de la Nissan. Esos chicos nunca se metieron en problemas, nunca llevaban vergüenza para sus padres, siempre estaban haciendo algo útil. La utilidad cierra las puertas a las tentaciones del diablo. Por eso dijo un pensador católico, trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado. Sé útil. Promociona un trabajo, promociona un deporte sencillo, promociona la práctica de un instrumento. Y si todo eso lo combinas con la palabra de Dios y la oración, vas a ser intocable por el diablo. No va a tener cómo entrar a tu corazón. Crece, profundízate, sé útil. Tercera característica de la palmera, sus frutos. Nunca deja de dar frutos desde que empieza a dar. Nunca. Parecido a la palmera de coco. Ustedes eso lo pueden comprobar por aquí. Desde que empieza a dar, nunca para hasta que la cortan, hasta que se muere. Dios espera cuando tú te bautizas y empiezas en tu proceso de santificación que lleves frutos. Y el fruto del Espíritu, dice Pablo en Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, dominio propio y mansedumbre. Adórnate con los frutos del Espíritu Santo. Frutos dulces como los frutos de la palmera, los dátiles. Los dátiles son famosos aún. Los extranjeros que no los conocían cuando llegaban a su país decían que era algo suculento, la fruta de la palmera. Así también que tu influencia sea suculenta para aquellos que se relacionan contigo. Que seas manso, que seas humilde, que no seas fanfarrón, ni presumido, ni arrogante, ni condenador. Si eres un patrón y tienes empleados a tu cargo, ellos se van a dar cuenta si estás viviendo el cristianismo. O van a decir, en vano va a la iglesia todos los sábados, mira cómo trata a su sirvienta. Que tus frutos sean dulces, suculentos para las personas que se asocian contigo, así como decían de los frutos de la palmera. Que otro detalle acerca de los frutos de la palmera, de su semilla. Hace algunos años, cuando hacían excavaciones los arqueólogos, en el Palacio de Herodes el Grande encontraron una semilla que calculan su antigüedad de 2000 años. Y era una semilla precisamente de palmera, de dátiles. Y después de 2000 años guardada, pudo germinar, pudo crecer. La palmera en relación con su fruto y su semilla tiene una influencia duradera. Así también tus palabras, tus actos que influyan para bien en la vida de los demás. Que dejes huella, como lo dejaron los hombres de Dios, como David escribió salmos, no para gloriarse, sino para alabar a Dios. Han pasado miles de años y los salmos
siguen dando resultados, siguen dando frutos para el reino de los cielos. La sierva del Señor que escribió libros hace 150 años, hace mucho tiempo, hoy se publican en muchos idiomas y siguen dando frutos para el reino de los cielos. Que tu influencia sea como la de la palmera. Pasan 1000, 2000 años y todavía hay buenos resultados para la gloria de Dios. Cuarta característica de la palmera: resistencia. Se dice que debido a que es esbelta, delgadita, a menudo en la Biblia a la palmera se le compara con una muchacha. Salomón compara a la sulamita con una palmera por su figura esbelta. Debido a esa complexión, por así decirlo, aunque no es persona, pero es esbelta, se dice que cuando vienen las tormentas se puede ir para el frente y para atrás, pero no se quiebra. Tiene resistencia en medio de las tormentas. Ah, mi hermano, y en tu proceso de crecimiento, en tu santificación, van a haber problemas, van a haber tormentas. Jesús dijo en San Juan 15, 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Y en San Juan 15, 20 dice: el siervo no es mayor que su Señor, y si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Y en San Juan 16, 33 dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Van a haber problemas, pero Él nos invita a que Él va a ser nuestra fuerza para que podamos resistir como la palmera en medio de la tormenta. Él usó una ilustración muy bonita cuando dijo: la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un hijo varón, no se acuerda más de la angustia por el gozo de que un hombre haya nacido en el mundo. Y eso lo comparó con la etapa en que puede haber tribulación, angustia, pero en la etapa gloriosa, cuando Él venga, ahí se olvidará toda la angustia. Van a haber problemas, pero en aquel día, dice el profeta Isaías: en los brazos seréis traídos y en las rodillas seréis mimados. Y como quien es consolado por su madre, así os consolaré yo a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Isaías 66, 13. Hermosas promesas en medio de la tormenta, de la tribulación. Te puedes ir para un lado o para el otro, pero en la fuerza de Jesús no te vas a quebrar. En el proceso de santificación va a haber todo eso. Y ahora vamos a ver la tercera parte del tema. ¿Cómo dijimos que se iba a llamar? Glorificación. ¿Cuál es la glorificación? Vamos a leerlo en el mismo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 2, dice: por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. A eso se le conoce como glorificación. Pero ¿cuál es la gloria de Dios? En la Biblia la gloria de Dios es su carácter. Cuando Moisés pidió ver su gloria, le reveló su carácter: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Y un pasaje que muestra que es el ideal para nosotros llegar a esa gloria, al carácter de Dios. Vamos a leerlo en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 y 2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes ¿a quién?
a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la glorificación, que un día llegaremos a ser igualitos a Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Porque Él dijo en San Mateo 11, del 28 al 30, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si Él dice aprended de mí, quiere decir que es posible ser como Él. Y si Él dice aprended de mí, aprender también quiere decir que es un proceso, que no es de la noche a la mañana. Pero la Biblia afirma que podemos llegar a ser igual a Jesús. En una ocasión le pedí a un amigo que me explicara qué era un yugo, y él dibujó una tabla con 2 hormas y me dice: en estas curvas van las nucas de los bueyes, y normalmente el buey que ya está amansado, a un lado se le pone al buey rebelde, pero la primera vez, dice, el buey rebelde no quiere llevar el yugo, se chispa, no quiere, pero tanto lo ponen a caminar con el buey manso, que a la larga acaba amansándose. Cuando Jesús puso esa figura, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, los discípulos entendieron. Y a veces nosotros nos chispamos como el buey rebelde, no queremos, sobre todo cuando dice que hay que orar por los enemigos, te chispas como buey rebelde. Que hay que perdonar a los que nos ofenden, ahí te chispas como buey rebelde. Pero en el proceso de aprender a ser como Jesús, vas a ir caminando y llegará el tiempo en que te amanses y seas igual que Él. Siempre me gusta poner esta comparación. He notado que los porteros famosos, por muy buenos que sean, siempre les van a meter algún gol. Es bonito ver los paradones de los porteros cuando vuelan el puente trágico, a una mano, a contramano. Esas paradas que hacen son hermosas, pero por muy buenos que sean, siempre les van a meter algún gol en una temporada. ¿Sabes cuál es la única forma que a un portero de fútbol no le metan gol? Que nunca juegue, que siempre esté en la banca. Pero si juega, va a estar expuesto a que le metan gol. Y así también, para que nosotros pequemos, para que el diablo nos meta goles, lo único que necesitamos es nacer en este planeta. Y si naces, ya estás expuesto a pecar, ya estás expuesto a que el diablo te meta goles, a hacerte pecar. La única forma de que no peques es que no nazcas en este planeta. Pero si naces, ya estás expuesto a que el diablo te meta goles, y algunos ya están bien goleados. Pero hubo uno. El Señor Jesús es el único ser que nació en este planeta y que el diablo nunca le metió un gol. Lo intentó por todos los métodos y se fue limpio. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, era su último chance, provocarlo, a ver si hace un milagro para salvarse, a ver si renuncia a la idea de salvarnos, a ver si reniega y peca de esa manera. Nada. Jesús es el único ser humano que pudo decir: viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí, porque no pecó ni siquiera con el pensamiento. Y si nosotros nos juntamos con Jesús, caminamos con Jesús, platicamos con Jesús, va a llegar el día que también el diablo no te meta ningún gol. Y cuando ese día llegue, entonces habremos alcanzado la meta de la glorificación, de ser como Jesús. Y entonces Él va a hacer lo que tanto hemos esperado: quitarnos la naturaleza pecaminosa, la inclinación hacia el mal, porque todavía existe la tendencia. Y si dice que un día vamos a ser como Jesús, Jesús no tenía la inclinación pecaminosa. Es agradable saber que un día en ese aspecto también yo voy a ser como Él. Tú vas a ser como Él. En esta hora queremos desearle lo mejor a las personas que han pasado. Y una vez más vamos a invitar, de los que no han pasado los primeros días,
Hay alguien en esta noche que quiere decir: mi corazón es de Jesús y yo quiero iniciar esta aventura con Él para empezar a aprender de Él y llegar a ser como Él. ¿Habrá alguna persona de las que no son bautizadas que quiera pasar aquí al frente para hacer una oración? De las que no pasaron la primera noche, ni la segunda, ni la tercera. Los que ya pasaron, Dios les bendiga y esperamos que no cambien de opinión, que Cristo triunfe en su corazón. Pero alguien que no haya pasado y esté aquí, le invitamos a que venga. Ven a Jesús. Ven a experimentar cosas hermosas de ángeles, de cielo, de guianza, de crecimiento. Vamos a esperar a ver quién es la primera persona. Niños, niñas, muchachos, muchachas, señor, señora, anciano, anciana, matrimonios. Vengan a Jesús. Este es el Evangelio de Cristo. Dios bendiga al joven que está pasando. La decisión más hermosa de la vida. Un día con tus ojos lo verás, como dice la Biblia, que valió la pena estas campañas donde se exponía la palabra de Dios para que tú te entregaras. Dios bendiga a todas las personas que están pasando. Deja de pertenecer al terreno del enemigo y empieza a pertenecer al terreno de Dios. Te invito a que te salves, hermano. Te he visto en otras campañas y ahora te invito en público que vengas. Ya tu esposa se bautizó, ya que esperas. Con Jesús no hay ningún riesgo, todo es garantizado. Trabajo, provisión. No te va a hacer falta lo necesario para seguir viviendo en este planeta. ¿Habrá alguien más que quiera venir? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él llevó una corona de espinas para que un día tú y yo llevemos una de oro. Él fue desnudado y pasó la vergüenza de la cruz para que un día tú y yo llevemos vestiduras blancas en la patria celestial. Sus pies fueron clavados en la cruz y sintió calambres desgarradores en los pies cuando estaba colgado en la cruz, para que un día tú caminaras suavecito en los pastos de la tierra nueva, para que un día tú remojaras tus pies en el río de agua de vida cristalina que nace del trono de Dios. Él bebió vinagre para que un día tú bebas del jugo de uva en la gran fiesta de las bodas del Cordero que habla el Apocalipsis. Él soportó el peso del cuerpo en sus manos con los clavos para que un día tú acariciaras flores, venaditos, leones y osos que no harán daño. Él murió la muerte de un criminal para que tú vivas como inocente en la patria celestial. ¿Habrá alguien más que quiera venir a Jesús y entregar su corazón para ser bautizados en el próximo bautismo que se haga en esta campaña? Cuando Noé predicó del diluvio, predicó 120 años. Eso es insistir. Y si a veces insistimos es porque Dios no quiere que te pierdas. Y en el último día de la predicación de Noé, ten por seguro que le rogó como nunca que se metieran al arca. Muchos no hicieron caso y cuando el arca estaba cerrada, entonces sí, habrán deseado estar adentro, pero ya era demasiado tarde. Déjame darte la buena noticia de que hoy el arca,
La puerta de la gracia todavía está abierta. ¿Habrá alguien más que desee entregar el corazón para ser bautizado? Este es el Evangelio de Jesús. Nos tiene que suplicar para que nos salvemos, a pesar de que son puras cosas buenas las que nos quiere dar y a pesar de que son puras cosas malas las que nos quiere quitar. Uno más, una más. Yo sé que hay muchos niños, pero están en su departamento, van a haber varios niños que van a ser bautizados. Si ya viviste la vida, ya te casaste, ya tienes tu esposa, tus hijos, ya estás viejo, ¿ya qué esperas? ¿Cuántos años más crees que vas a vivir? Si ya tienes 70, 80, los que te queden, vívelos del lado de Cristo Jesús. Si ya viviste toda una vida del lado de Satanás, vive lo que te queda del lado de Cristo Jesús. ¿Habrá alguien más? Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque hoy todavía tenemos libertad para predicar tu palabra. Te pedimos una bendición especial para las personas que han pasado. Dale la bendición que no les hubieras dado si se hubieran quedado en su lugar. Llénalos de tu Santo Espíritu, abrázalos y bésalos, que vean la sonrisa de tu rostro, que vean la alegría en el rostro de Jesús, diciendo: valió la pena mi sacrificio en la cruz del Calvario. Que vean la fiesta que van a hacer los ángeles por el hecho de que se van a bautizar. Que vean la alegría de los otros mundos, para quienes este mundo es un libro de texto y se alegran cada vez que ven que alguien es ganado por la sangre de Cristo. Que pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que empiecen un caminar con Cristo hasta el día en que Él regrese en las nubes de los cielos y ahora sí sean salvos para siempre. Pero desde hoy empecemos este caminar. Perusquía.
Muy bienvenidos nuevamente a la serie de estudio Fundamentos de la Fe. Alabado sea Dios que se puede transmitir este programa que predica la palabra de Dios. Es para mí un placer presentarle al pastor Raúl Lozano, director de comunicación de la Unión del Sur de México. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está esta noche? Muchas gracias, Pastor Dinsi. Estoy muy feliz, muy contento, junto con nuestros amigos asistentes en este bello programa evangelístico. Nos encontramos en Villahermosa, Tabasco, conocida como la Esmeralda del Sureste, una tierra pródiga, bendita de Dios, y estamos participando de un elevador programa espiritual aquí en el Centro Evangelístico Ceneva. Desde Ceneva estamos presentando estos temas, diferentes oradores, cada orador 7 temas. Ya hemos tenido 7 temas por el pastor Rubén Bullón y sigue con el pastor David Perusquía. Este es el 4º mensaje del pastor Perusquía. Esta ocasión tenemos el tema Creciendo en Cristo. ¿Qué le parece de ese tema, pastor? Me llama la atención porque es obvio que no es solo un comienzo, sino un desarrollo. En otras palabras, nuestra relación con Jesús no es solo un contacto único, sino que tiene un futuro más elevador, más glorioso, que se antoja, que se prolongue por la eternidad. Así es, y es un hecho en la naturaleza que lo que no crece se muere. Así que para el cristiano es necesario seguir creciendo. Amén. 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 Tenemos una linda audiencia aquí y que cuando escuchan algo que es de alabanza a Dios, dicen un fuerte amén. Y yo me alegro mucho por eso, pastor. Así es. Bueno, queremos en este momento empezar con una oración y le vamos a pedir al pastor Lozano que nos dirija en oración. Claro que sí. Vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre Celestial, tú has sido muy misericordioso con nosotros. Nos has dado de tus bendiciones, no solo para suplir nuestras necesidades, sino incluso para cumplir nuestros deseos. Hemos apartado este tiempo, Señor, para conocerte mejor. Y queremos conocerte a través del estudio de tu palabra. Por lo tanto, te suplicamos envíes el Espíritu Santo, que Él sea nuestro instructor y maestro a través de la presentación de esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, gloria a Dios. Les vamos a pedir que nuevamente que preparen sus Biblias, sus bolígrafos, plumas, en algunos lugares llaman, y sus mentes para estudiar la palabra de Dios. En breve va a pasar el pastor David Perusquía, que también es capellán en Villahermosa, con el tema Creciendo en Cristo. Creciendo en Cristo. Pero antes de eso, queremos tomar un momento para una alabanza musical, una ofrenda a Dios musical. Y así que vamos a invitar al hermano Timoteo que nos acompañe en una música de alabanza a Dios. Timoteo Montealegre, el tema es Alcancé Salvación y lo acompaña en piano el doctor Bernal González. Los dejamos con esta linda alabanza a Dios y luego el pastor David.